final, y en estas prácticamente, para los que no estuvieron ayer, vieron que ya no sé si les dije, porque digo, a lo mejor yo estoy, gracias Martín que ya estás grabando, no sé si ya les conté, pero ya subí la clase al mail, al Drive, mejor dicho. Aprendí que ya le puse fecha, así bueno, ya la tienen la clase grabada. Pero básicamente lo que habíamos trabajado ayer fue un poco recuperar, digamos, lo que habíamos aprendido de Elton Mayo y después seguir con MacGregor. Así que nos está quedando prácticamente el final, las finales de las teorías, y la última clase la vamos a dedicar, que es el jueves 3, si yo no me equivoco en mi calendario, lo vamos a dedicar, digamos, el día jueves a hacer, bueno, como estos últimos jueves, solo práctica, pero el miércoles voy a intentar en la clase teórica de hacer un repaso de toda la materia. Entonces, quienes tengan que rendir el global o que alumnos que piensan rendir el final un poquito más adelante, van a tener como esa clase síntesis de todo. Yo normalmente, cuando estábamos en la presencialidad, normalmente, ¿qué es lo que hacía? Hacía un gran mapa conceptual. No prometo nada, voy a intentar hacerlo así, gráficamente, y después subirlo con un PowerPoint. Ya vamos a ver cómo hacemos de modo tal, porque todavía no manejo bien cómo escribir en el mouse, entonces no tengo el lápiz como para poder escribir, sería buenísimo. Entonces, bueno, pero para que a ustedes les quede súper, súper claro. Bueno, entonces comenzamos con el caso PEN, ¿sí? Con el caso trabajo práctico número 9. Hacemos como la vez pasada. Yo no sé si hay alguien que quiere leer el caso, ¿sí? Al menos brevemente comentarlo. Y bueno, y si también si lo ha hecho, fantástico, porque así no escuchan solo mi voz, que por ahí puede ser aburrida. De todos modos vamos a ir trabajándolo, pero quiero decir que para que ustedes también vayan y podamos ir cotejando si hay alguna duda, si hay alguna cuestión práctica. Entonces, bueno, todo oído, no sé quién lo hizo, quién se animó a hacerlo. Y ahora comienzan estos silencios eternos. Profe, yo lo hice, pero me gustaría dejar el lugar a mis compañeros. Me da apuro. Sí, es verdad, Andrea siempre lo hace siempre, así que está bueno. Yo No sé también quién. lo hice, profe, pero bueno, no sé si alguien más quiere hablar. Yo esta vez no lo hice, profe. Ah, ok, bueno. Después cada uno, yo siento, o sea, a ver, es verdad que estamos y ustedes están a full con todos los parciales y todo, pero traten realmente de hacerlos porque esto les va a servir para el examen global, ¿sí? Entonces yo quisiera quedarme tranquila de que ustedes realmente lo han entendido perfectamente al tema. Bueno, no sé si quieren, Constanza o Andrea, viendo que los otros no se agolpan en dar una respuesta, si buenamente quieren primero contar brevemente de qué se trata la empresa, así a modo general como para ya entrar en la temática, y luego comenzamos para resolver cada punto. Así que les doy la palabra a ustedes, cualquiera de ustedes dos. Le cedo la voz a Constanza. Bueno, profe, yo empiezo. Ok. Bueno, el caso trata sobre una empresa que se llama PEN S.A. Es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de lapiceras, siendo su único producto los bolígrafos no recargables en 4 colores para la venta masiva. Cuenta con más de 20 años de existencia, fabrica este producto desde hace 15. Hace 5 años eliminó varios productos que no eran rentables y siguió produciendo el bolígrafo que actualmente fabrica como único producto por ser el único rentable.
no incorporaron nuevos productos, ya que el que producen batió todos los récords de venta, obteniendo gran rentabilidad. Su participación en el mercado hace 5 años era del 65%. Luego, cuando observaron que el producto se vendía fácilmente, empezaron a intentar producir con una metodología adecuada para bajar los tiempos y los costos, buscando comprar a mejores precios sin fijarse demasiado en la calidad. Luego surgió la alternativa de ampliar la capacidad de planta. Se plantea duplicar la capacidad para dentro de 2 años y triplicarla para dentro de 6, para poder aumentar la participación en el mercado y con esto la rentabilidad. Y no sé, profe, si quiere que lea un poco sobre lo que habla de los problemas actuales. Sí, dale, así nos tenemos el marco general. Lo leo tal cual a eso. Sí, sí. Bueno, problemas actuales. En el último semestre del año anteaño pasado y el segundo del año pasado, no se han cumplido los presupuestos de venta. Por esta causa han sido reemplazados los jefes de ventas y varios vendedores. Las diferencias entre lo presupuestado y lo real han sido muy grandes. Para superar este problema, durante los últimos meses han decidido bajar los precios y realizar una campaña de promoción y publicidad. Esta medida hace que la empresa esté trabajando por debajo del punto de equilibrio. Incluso no alcanzan a vender las unidades presupuestadas. La aparente causa de esto es que ventas se encuentra con una competencia incipiente que ofrece una gama de productos variados y de mejor calidad. El precio de estos productos es más elevado que el de PEN S.A., pero ha logrado penetrar en el mercado por una gran publicidad y promoción, así como por distribución masiva pero selecta. Aparte de la competencia nacional, en el último se ha abierto la importación masiva de estos productos. Este año, a causa de la pandemia, se decidió reorganizar su negocio, reduciendo al 20% del personal y hacer ventas online. Esto llevó a buscar un community manager, reorganizar los pedidos y las redes sociales. El directorio tiene poco tiempo para estudiar y analizar estos problemas tan importantes, ya que cada miembro debe atender sus funciones específicas. Fantástico. Bueno, muy bien. Entonces, el primer punto, ¿qué es lo que se pedía? Se pedía que analizáramos la tipología de cultura, ¿sí? Y el ajuste cultural. Recordemos 2 cosas. Acá, antes de darle la palabra a Constanza o Andrea, voy a recordar 2 cosas que son importantes que salió en la hora de consulta, digamos. Si yo les dijera, chicos, ustedes siempre están bien, responden bien, no sé, están de buena onda, vamos a imaginarnos, ¿no? Entonces decís, sí, profesora, estamos todos los días súper, súper bien. Bueno, eso sería como raro porque, digamos, en el fondo, no, digamos, a no ser que, bueno, a no ser que una persona tenga otro tipo de problemáticas, pero normalmente las personas tenemos que a veces hay días que, un periodo del tiempo donde hasta que después a lo largo de la vida, cuando se van poniendo más viejitos como yo, se va como, digamos, se va volviendo un poco más constante, ¿no? Pero a la edad de ustedes uno va pasando por distintos momentos, ¿no? Un momento a lo mejor de gran entusiasmo, otro momento de apatía, otro momento que quieren tirar todo al diablo, otro momento, bueno. Lo mismo pasa en las organizaciones. ¿Esto por qué lo digo? Porque en la hora de consulta surgió que alguien dijo una pregunta buenísima, y donde dice, pero profesora, ¿podemos tener dentro del ajuste cultural distintos momentos? Por supuesto, puede ser que una empresa, y de ahí esto ha pasado con PEN, una empresa puede tener un cierto escenario dentro de ese ajuste cultural y después las circunstancias hacen que cambie, ¿sí? O sea, las organizaciones no son eternas. O sea, no siempre están pum para arriba, bien, 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 o a veces baja un poquito. Hay grandes multinacionales, no sé, por decir Coca-Cola, Google. Bueno,
es raro que que quiebren totalmente, que la gente deje de consumir en el mundo Coca-Cola, pero bueno, en general tiene sus altas y sus bajas. Hay de esas bajas que en algunas organizaciones pega tan fuerte que hace que se tengan que retirar del mercado. Y eso ha pasado con la pandemia, más todavía lo hemos comprobado, ¿sí? Pero esto es importantísimo tenerlo presente, porque si no, vamos analizando nosotros como ya futuros profesionales como algo sesgado, y eso no es verdad. O sea, yo como le digo a este empresario, mira, vos siempre hay un emprendedor amigo donde digo, no puede ser que siga teniendo una misma práctica cuando en el fondo hay hay un modo de hacer que nos tiene que replantear si lo que estamos haciendo está encaminado o no. Si nunca nos hacemos esas preguntas, podemos correr el riesgo de creernos que vamos pum para arriba y no vamos pum para arriba. Tenemos prácticas distorsivas, tenemos empleados que se van y entonces no entendemos por qué tenemos tanta rotación, y en el fondo es porque nunca nos hicimos un planteo o no le hicimos el planteo, si es que estamos acompañando emprendedores, de cómo debería ser su gestión. Entonces, dos cuestiones que es importante tener presente. Nosotros podemos ver en esa historicidad, ¿sí? Mirar una organización, ¿sí? En el tiempo y decir, bueno, la verdad que de este año a este año, en su evolución o en su crecimiento o en su querer, digamos, participar más en el mercado, nos damos cuenta que la empresa tiene esta cultura y esta estrategia, por ejemplo, hablando del ajuste cultural. O tiene una característica de cultura clánica, no es el caso de PEN, pero es para ubicarlos a ustedes siempre en el análisis. O es una organización que está tipo clánica y luego, ¿se acuerdan cómo pasó el caso de Arcor? ¿No? Que pasa a ser una empresa ya de mercado porque empieza a participar no solo del mercado nacional, sino del mercado internacional y ya empieza a formar parte de lo que se llaman los holding de empresa, o sea, grupos de empresa. Bueno, quiere decir que ya superó la etapa, digamos, del emprendedurismo o de una situación clánica donde está el padre, el hijo y nada más, y a lo mejor y los empleados. O sea, las empresas familiares cuando ya empiezan a dar un salto muy grande, ahí entonces hay que también poder reubicar a las empresas. ¿Estamos hasta acá? Entonces, volviendo. ¿Qué tenemos que tener presente para poder resolver un caso? Siempre es mirar la organización en ese tiempo y en ese espacio y en ese contexto, ¿sí? Porque esto es la vida práctica, o sea, yo no puedo mirar la organización solo porque en esta pandemia no vende. ¿Es verdad? ¿Eso es un hecho real? Sí, es un hecho real. Ahora, si el problema de la venta lo viene trayendo de hace 4 o 5 años, no es un problema de la pandemia, es un problema, digamos, un poco más profundo, que tiene que ver, puede que ver con el contexto, puede ser que esté vendiendo algo que la gente te colabora, pero no está convencida, y eso, o sea, una cosa es que el cliente te colabore y te compre, y otra cosa es lograr que el cliente esté comprometido con lo que vos haces. Son dos situaciones totalmente distintas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Esto me interesaría que lo sepan prácticamente como el número de documento de ustedes, o sea, que esto quede súper claro que las empresas pasan por una historicidad, ¿sí? Y esa historicidad va pasando por distintos vaivenes. Ahora, si una empresa se la pasa con una movilidad permanente, también llama la atención, ¿sí? O sea, una empresa que de pronto es clánica, bueno, empieza más o menos a regularse, entonces quiere poner normas. Después quiere estar presente en distintos mercados. Bueno, atención con eso, ¿no? Atención porque eso un poco le pasó al caso Vintas, y eso pasa a muchos emprendedores, que en menos de 10 años los tipos están en distintas unidades de negocio. No está mal, pero hay que ver si es oportuno, si se está preparado, o si no se está preparado, puedo buscar a una persona competente que lo pueda hacer. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces la primera pregunta que pedía el caso,
¿sí? ¿Cuál era el tipo de cultura y el ajuste cultural? ¿Qué fue lo que pusieron ustedes? Yo, profe, yo propuse, PNSA tiene un tipo de cultura de mercado de logro, ya que el enfoque de la organización está orientado hacia las ganancias. Por esto eliminaron de su producción varios productos que no eran rentables y siguieron produciendo el bolígrafo que actualmente fabrican como único producto. Es así que Supercolor batió todos los récords de ventas, obteniendo una gran rentabilidad y una participación en el mercado del 65%. Ahora, bien, vos, Andrea, ¿cómo fue que pusiste? Yo puse cultura de adaptabilidad, porque es como que se adapta a los cambios bruscos, toma decisiones de alto riesgo, en el caso de por ejemplo, que recortaron la calidad, bajaron los precios. Sí, fíjate que eso pasa después del periodo de inicio. Fíjate que esto es un claro ejemplo. Primero, o sea, a ver, no es chiste que PEN lograra tener al inicio el 65% del mercado. No es mucho. Es muchísimo. Sí, es como ¿Sí? una posición de liderazgo. Totalmente. Entonces, cuando vos tenés una posición de líder, marcás la regla de juego. Es decir, acá quiero esto otro, consigo los mejores precios con los proveedores. Bueno, no sé, consigo, no sé, acuerdos. Digamos, se puede hacer una estrategia, digamos, muy interesante hacia atrás. No lo dice el caso. Pero evidentemente que ahí vemos dos situaciones muy claras de tipo de cultura. Una cultura que a un primer momento, ¿sí?, era única en el mercado, tenía el 65% del mercado, manejaba ese liderazgo en el mercado. Pero eso evidentemente que no es eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó que después empezó la competencia, tuvieron que reducir, como decía Andrea, la calidad, tuvieron que recortar los precios, tuvieron que eliminar, o sea, desvincular a empleados. Entonces te habla de una cultura ya ahí adaptativa, tuvieron que adaptar, porque si no, no vendían. Entonces, dejó de ser esa empresa líder que era en su primer momento, cultura muy bien de mercado, ¿sí?, de logro, ¿sí?, para luego después reinventarse y tener que tomar decisiones. Vieron que en un momento el jefe, ahí el supervisor, yo voy a leer tal cual, voy a leer, acá está que tengo varios archivos abiertos. Dice, este año a causa de la pandemia se decidió reorganizar su negocio reduciendo el 20% del personal y hacer ventas online. Esto llevó a buscar un community manager, reorganizar los pedidos y las redes sociales. El directorio tiene poco tiempo para estudiar y analizar estos problemas tan importantes, ya que cada miembro debe atender sus funciones específicas. O sea, digo, esas decisiones, el 20% del personal es muchísimo. ¿Sí? Fíjense en que estamos hablando de tener 700 personas, pasó a tener 500, o sea, digo, estamos hablando de una desvinculación importantísima. Aparte, digamos lo que significa desvincular, no es decir, bueno, usted ya no va a trabajar más, ahí también hay que pagar, o sea, entonces, frente a esa circunstancia, la cultura organizacional responde, tiene que adaptarse a esas problemáticas actuales. ¿Se entiende por qué decíamos recién de la historicidad y que nunca una organización es eterna en un único escenario? Va pasando, a lo mejor pueden pasar 10, 15, 20 años, o a lo mejor hay ciertas organizaciones que sufren ciertas causas económicas, pero que no llega, digamos, a tocar o afectar la estructura organizacional. Cuando una organización afecta la estructura organizacional, ya ahí hay un cambio drástico, les diría, ¿sí? Porque mientras uno hace un proceso de ajuste, bueno, uno puede ir achicando costos, puede decir, mira, che, ahorremos en luz, ahorremos en esto, ahorremos en lo otro. Y otra cosa es decir, no, tenemos que desvincular el 20% porque no nos dan los costos. ¿Se entiende hasta acá? Son
dos situaciones totalmente distintas. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que en el caso, si nos da un caso así en el parcial, tendríamos que poner periodo 1, tal tipo de ajuste, tipo de cultura, y en el periodo 2, el otro tipo de cultura. Deberíamos Claro, segmentar. perdóname, solo preciso algo de lo que estás diciendo. O sea, ahí vas a encontrar en los dos periodos. Voy a hacer un grafiquito para que se entienda bien, porque a lo mejor vieron que yo siempre me explico con gráficos, aunque no sé dibujar. Prometo, siempre digo que en los momentos libres quiero hacer algún curso de dibujo. Entonces, ustedes pueden como hacer, acá, ¿no? Pueden hacer así, ¿no? Como dos momentos, digamos, ¿no? En este primer momento está el momento 1 y el momento 2. ¿Sí? Bueno, en el momento 1, acá pueden tener distintas situaciones. Pueden tener, entonces, acá, ¿no? Pueden tener acá. Acá tenemos los 4 escenarios, donde tenemos las estrategias, ¿se acuerdan? Bajas, altas, ¿sí? Cultura baja, ¿sí? Y cultura alta. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Sí, pero sí, Bien, entonces, bueno, puedo decir, bueno, che, la empresa en el primer momento estaba acá, ¿sí? ¿Por qué? Y porque aquí tenemos una estrategia alta y una cultura alta, o sea, una empresa que llega al 65% de la empresa, recuerden, a ver, yo les voy tirando algunos tips, porque a veces pensamos que las ganancias son como caídas de paracaídas, ¿no? Yo voy a citar un autor, tú vas a decir, profesora, ¿por qué cita ese autor? Porque es real lo que él dice. Él dice que el éxito organizacional, de Gino Bruni, dice, el éxito organizacional no es solo del empresario, es de toda esa comunidad de trabajo. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo que una organización ha llegado al 65%, no es que ha sido, bueno, porque el jefe de comercialización o de marketing era un capo, también puede ser que un capo, pero siempre hay un alguien o unos alguienes, no me lo repitan esta porque es una expresión irónica de la gramática de la lengua española, porque no se dice así, ¿no? Pero para decir que no está solo, ¿sí? Que hay otros que acompañan ese éxito, ¿sí? Lo mismo, a veces puede ser situaciones del contexto, como en este caso la pandemia, entonces vamos a hacer el gráfico en el momento 2, ¿sí? Bueno, vieron que les dije que no sabía dibujar, entonces podemos encontrar otra situación, ¿sí? Podemos encontrar inclusive que la empresa no tiene cultura baja, pero vamos a pintarlo con otro color. Podemos decir que inclusive está atrapada acá, a la mitad, ¿sí? O está acá también, podría ser ahí, ¿sí? O en el caso de Penn, y les diría que está teniendo una estrategia baja y quizás a lo mejor, por eso digo, más probablemente nos podemos encontrar en esa situación, la situación acá de esto que estoy pintando, ¿sí? Uy, bueno, esto está pintado, pero para que se quede con una idea. Distinto es, vamos a poner un signo acá matemático, lo vamos a pintar en negrito, distinto es, ¿sí? Que yo diga, bueno, además de este ajuste cultural, diga, bueno, ¿qué tipo de cultura es? Entonces digo, bueno, es una cultura de mercado, ¿se acuerdan cuál era la de mercado? Y bueno, esto, que respondía que era líder, bla, 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 bla. Y en el segundo momento, o sea, pueden ustedes también marcar acá, ¿sí? Como una línea de tiempo. En un primer momento era una cultura de mercado, ¿sí? Y en el segundo momento, una cultura adaptativa. Tuvo que reorientarse, ¿sí? Tuvo que tomar decisiones drásticas, tuvo que decir, bueno, che, las ventas físicas ya no están dando lo que tendrían que dar, desvincular a la gente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe, esto también quiere decir que comenzó siendo una cultura fuerte y se fue convirtiendo en una cultura débil. A ver, no sé si débil, pero intermedia, porque digamos, ahí no vamos a ver, para Claro, precisar no tu hablo de los pregunta, empleados, pero
vamos a precisar tu pregunta. Si el caso hubiera dicho que esos 20%, ¿sí?, que se desvincularon, empezaron a hacer piquetes, mandaron carta documento, generaron presión en los medios, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya su imagen corporativa, su marca corporativa se va debilitando, ¿sí?, a nivel interno, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ahí podríamos tener elementos para decir que esa cultura ya no era la de liderazgo, la que podía tomar decisiones en nombre de todo el mercado, ¿sí? Por eso, con los elementos que tenemos, decimos que podría ser casi intermedia, ¿sí? Ha tenido que tomar decisiones drásticas, sacó el 20%, contrató al community manager. Bueno, hay que ver, el caso no sigue, no sigue, está parado ahí, ¿sí? Después podríamos ver, en la segunda parte de este PEN, qué pasó, si esa gente, bueno, se fue, no reclamó más nada, siguió adelante, si el community manager hizo maravillas, entonces volvieron a contratar, no sé, gente ya con experiencias de trabajos online, no se sabe, ¿sí? Pero sí podríamos decir que con los elementos que tenemos es una cultura que está ahí prácticamente, por eso decimos, como dice Michael Porter, atrapados a la mitad, ¿sí? Porque tuvo que tomar decisiones, desvincularon a la gente, pero sigue estando en el mercado, sigue, y a nivel interno no tenemos, digamos, constataciones de que hubieron represalias con relación a eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Para el resto de los compañeros, Sí, profe. ok, perfecto. Entonces, para que quede claro, y claro, Movistar, Samsung, auspicia este trabajo práctico, ¿no? Entonces, podemos entonces decir dos cosas en este primer punto, ¿sí? Ustedes tienen que analizar, o sea, darse cuenta, abrir el ojo, si en el examen o si en la vida los contratan a ustedes para decir, bueno, che, mira, quiero que me analices la empresa, porque no estamos vendiendo. Bueno, yo me puedo quedar y decir, bueno, no venden, bueno, entonces así esta campaña, bueno, y eso sería un análisis muy pobre. Yo tengo que tratar de tener una visión más sistémica, ¿sí? Y decir, che, pero ¿desde cuándo no vendes? ¿No vendes desde ahora? ¿No vendes desde hace 2 años? ¿No vendes desde hace 3 años? ¿O cómo ha sido el desarrollo de tu empresa? ¿Cuál fue? Normalmente, yo hoy hablaba con un alumno, exalumno en realidad, que está haciendo su tesis, y decíamos esto, muchas veces las empresas nacen con una idea de negocio, pero después, ¿qué va pasando? Que si la empresa no tiene el coraje de reinventarse permanentemente, queda como en el tiempo, queda así como ir a una casa de antigüedades. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hoy cada vez más el cliente está hiperconectado, busca precios, visita las web, busca valoraciones. Entonces uno tiene que estar ayornado permanentemente. Entonces, Profe, igual con sí, las personas, es lo mismo. sí, Exactamente lo mismo. Y estamos insertos en un ambiente tan tecnológico que las tecnologías cambian con una velocidad abismal. O sea, no nos podemos quedar absolutamente en nada. sí, sí, tal cual. Lo importante, nosotros podemos hacer cambios que no, hablando de las personas, ¿no? Pero esto es una humilde opinión. Uno puede, digamos, hacer cambios mientras que ese cambio no toque nuestra esencia. O sea, la esencia tiene que estar intacta y esa esencia se va consolidando en el tiempo, lo cual no significa que uno no se replantee cosas. Siempre a lo largo de la vida uno se va replanteando incluso la esencia, porque es lo que, si una persona jamás se cuestionó nada, yo dudaría mucho de esa persona. Pero si una persona se reflexiona, busca, digamos, respuestas, y si esas respuestas las logra encontrar primero dentro y después con referentes claves, que yo lo llamo, bueno, entonces esa esencia está asegurada. Cuando los cambios tocan la esencia, lo mismo que las organizaciones, y es como las empresas supermercadistas, se venden al mejor postor, y eso es también grave,
¿sí? Pero bueno, esto sería otra charla de café, que no sería la, la clase de hoy, pero es apasionante porque siempre nos va a tocar como nosotros como administradores de empresa, es trabajar sobre qué es lo que es ético para la empresa y qué es lo que no. A ver, yo siempre hablo con algunos emprendedores. Quizás el marco de la legalidad no puede hacerlo hoy. Ahora, si está bien, y bueno, hay que ir haciendo un camino. Ahora, si en 15, 20 años tampoco logra hacer un marco de legalidad, pues si pagar todo, estar en blanco, todo, bueno, hay algo que hay que modificar. Yo les digo, uno tiene que intentar tener una línea, ¿sí? de acción, intentar, ¿no? ¿Se entiende hasta acá o es muy complicado lo que estoy diciendo? ¿Se entiende, profe? No, Ok, profe. bueno. Muy bien, entonces, primer punto, entendido. Me imagino que todos estarán, sí, sí, profesora, lo entendemos, sí, fantástico, sí, sí, genial. Muy bien, pasamos Profe, al, dale, falta el ajuste cultural. es que el ajuste cultural es lo que dibujé recién, mira, a Claro, ver a ver si está, acá está. sí, Este es el ajuste cultural, ¿sí? Este es el ajuste cultural. En el primer momento, lo que decía en este, ¿cómo se llama? En este círculo negro. El tener el 65% de la participación del mercado, ser una empresa con liderazgo, podríamos ubicarla en el escenario, ¿se acuerdan? En el escenario 3 que dijimos, que no importa si no se acuerdan los números, si ponen 1, 2, 3 o al revés 1, 2, 3, no importan los números, ¿sí? Importante que sepan a qué se refiere cada escenario, ¿sí? O sea, la primera en los primeros años, podemos decirlo años, porque no está dividido por años, pero vamos a suponer que esté la palabra años, o en el primer periodo, ¿sí? Bueno, ¿qué contamos? Y que teníamos una cultura alta y una estrategia alta, cultura de mercado. No vayan a asociar que siempre, o sea, acá hay una asociación muy fuerte entre lo que es la cultura de mercado con el ajuste cultural, ¿sí? Bien. En el segundo caso, donde tenemos una cultura prácticamente intermedia, que era lo que yo explicaba hace un momento, con relación a una estrategia prácticamente de, voy a decir una expresión no académica, pero permítanmela utilizar, ¿sí? ¿Cuál es la expresión no académica? Normalmente, cuando llegan estos vaivenes inesperados, como fue la pandemia, donde nadie decía, bueno, sí, mira, viene la pandemia, nos va a pasar esto, nos vamos a enfermar, la gente se va a morir. Bueno, normalmente, o sea, ¿qué nos pasó? Bueno, ahora estamos como un poquito, por eso la incertidumbre aumenta, pues ya vimos lo que pasó el año pasado y no sabemos lo que va a pasar si se vuelve a cerrar todo y lo que puede llegar a pasar en las organizaciones. Entonces, nosotros podemos decir que en esta segunda fase, la empresa, ¿qué tuvo que hacer? Y ahí viene la expresión no académica, manotazo de ahogado. Despidió el 20%, decir, no, acá hay que reducir, acá hay que bajar la calidad, hay que hacer esto. Entonces, por eso hablamos de una estrategia baja y no fuimos tan taxativos en decir, cultura baja. No, una cultura intermedia, porque no sabemos la reacción a nivel interno. Por eso recién decía, ¿qué pasaría en el relato del caso que no está ahí? Pero ¿qué pasaría si estos 20% hubiera seguido el relato del caso y imaginémonos que dice, bueno, la gente hizo piquete, se fue a todos los medios de comunicación, escrachó a la empresa, vamos a suponer que hizo todo ese camino. Bueno, entonces quiere decir que se fue debilitando su cultura organizacional. ¿Sí? Ahí sí tenemos la constatación de eso. ¿Sí? Acá no lo tenemos. Es un poco el marketing, yo lo vi, es un poco la estrategia de guerrilla que le dicen los guerrilleros, porque vos tenés al líder, al seguidor y al retador, que tienen Sí, una estrategia clara y definida, y después vienen los guerrilleros que hoy son líderes y mañana salen a matar y hacen cualquier cosa como los guerrilleros, o sea, pues no tienen una estrategia definida y están plantados en esa estrategia.
Fíjense ahí lo que dice, el supervisor no tiene tiempo de atender. O sea, él dice cómo está así, ¿no? Es como decir, no, che, me importa vender y tengo que sacar. Entonces que cada uno en cada área se arregle como puede. No lo dice ahí, pero da a entender que es así. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. ¿Sí? Por eso decíamos, ¿cómo? Profe, tengo una duda, bueno, en realidad desde hace rato. ¿Cómo Y bueno, identifico la cultura cuando es baja o cuando es alta? Me confunde un poco. ¿Tiene que ver con lo que es cultura fuerte y débil? claro, es lo mismo. Ah, ok, entonces está bien. Claro, Estaba vos pensando. decís, mira, ¿cómo te das cuenta? A ver, voy a hacer al revés. ¿Qué significa una cultura baja, según vos? ¿Qué significa? ¿Te acordás lo que decía la teoría, que era la cultura baja? No importa, revisá los apuntes, a ver. Página 13. Bueno, Los decía, valores no están claros, no están definidos. claro, que son débiles o, claro, poco claros y débiles. Poca adhesión a la identificación de los miembros a la cultura institucional. Fíjate lo que dice el supervisor, no tiene tiempo de atender las cosas, ¿sí? Cada Claro, uno claro. cada uno que resuelva como pueda. Esa sería o sea, mientras estamos en el apogeo, bueno, vendemos, pum para arriba, vamos para allá, para acá, para allá. Pero ya cuando las cosas empiezan a ir mal, y bueno, vos dónde estás, en el área de finanzas, y bueno, arreglate, a mí me tenés que traer buena noticia. ¿Vos dónde está? En el área de, no sé, de investigación y desarrollo. Bueno, me tenés que traer una virome superstar barata. Imagínense ahora, ¿cómo será el problema que la gente ya ni escribe? ¿Cómo van a ser los niños? El año pasado, para decir un paréntesis, ¿no? Salió un artículo, no, creo que en InfoAE, el año pasado, diciendo qué va a pasar con los niños que ya se entusiasmaron tanto con la realidad virtual que ya no quieren escribir. O sea, les cuesta un montón escribir. ¿No? Ni que hablar los errores ortográficos, qué sé yo, bla, bla, bla. Eso es como, como otra cosa. Pero digo, entonces la virome pasa a un segundo, tercer lugar. Bueno, pero bueno, y además de toda esta onda ecológica, qué sé yo, uso un papel, bueno, eso también está parte. Pero ¿se entiende cómo identificar entonces una cultura fuerte y una cultura débil? Para todos, también para el resto de los chicos. Sí, profe, ahora quedó más claro. Gracias. Bueno, no, gracias a vos y gracias por ir preguntando. ¿Vieron? Porque esta es la forma, yo digo, si estuviéramos en clase, yo pasaría prácticamente banco por banco. Bueno, imaginémonos que ahora estoy pasando banco por banco, o sea, casa por casa, cada uno. Imaginémonos que yo voy a Luján. Estaría bueno, eso sí, me sirven un tecito, por favor, que me encanta el té, no tomo mate, no tomo café. Entonces, imagínense que yo voy a la casa de ustedes, me reciben, ¿qué tal? Bueno, vengo a hacer el trabajo práctico con ustedes. Estaría buenísima, ¿no? Que es profesora puerta a puerta. Bueno, pero esto es como si fuera, esto estaría buenísimo, pero esto es el sistema, sí, servicio puerta a puerta, estamos haciéndolo. Así que imagínense que yo toco la puerta de la casa de ustedes y que espero que me atiendan, no de cosas que digan, no, la profesora, no la atendamos, dejamos que se vaya. Bueno, ¿estamos hasta acá? Vamos. Ok, vamos al punto Profe. 2. Dale. Yo tengo una última duda para cerrar. Bien. No, una última duda. Sobre el punto 1. Dale. Esa adaptabilidad que ellos tienen ante los inconvenientes o los imprevistos que se les fueron presentando, al realizar acciones, digamos, o estrategias para remediarlos, eso igual se pone como estrategia, como un nivel de estrategia intermedio. Sí, porque no sabemos cómo ha sido la consecuencia. Por eso en el gráfico yo te lo hice a la mitad. Por eso ahí Claro. imaginémonos, recién decía, imaginémonos qué pasaría si el relato del caso hubiera continuado y hubiera dicho que en realidad la gente, este 20% que se desvinculó, quedó enojada, hizo piquete, fue a los medios, dijo, ¿cómo puede ser? No nos enteramos, ¿por qué la pandemia? Y bla, bla, bla. Bueno, ahí entonces, imagínense lo que es a nivel interno, esto genera un caos, bueno,
¿Se entiende hasta acá? Es Sí, distinto sí. el escenario. Sí, se entendió. Gracias. No, por favor, Constanza. Bueno, ¿podemos pasar al otro punto? ¿Todo ok? Sí, profe. Ok. profe. Bueno, muy bien. En el segundo punto, ¿qué es lo que pedíamos? En el segundo punto lo que pedíamos era ya los sistemas. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Dice, a usted se lo contrata para analizar el departamento de comercialización. Analice la jerarquía de sistema. Bueno, ¿cómo hicieron? A ver, escucho. Yo, profe, puedo leerlo, pero la verdad es que tenía bastantes dudas. Y es más, me intenté conectar a clase de consulta y no pude. Pero bueno, puedo leer lo que hice. Puede que esté Perfecto. mal, pero lo puedo leer. Y bueno, no importa, está bueno, eso es arriesgarse. Y si está mal, lo corregimos. Y si está bien, dedito para arriba. O sea, acá, ¿a qué me interesa? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es que ustedes entiendan este caso de P a P. ¿Sí? Que digan, che, mirá, si me toca un caso así, o en la vida. A ver, siempre los alumnos me preguntan, profesora, pero en la práctica, ¿vamos a usar esto así, tal cual, tal cual? Y no, pero sí ustedes pueden ayudar al emprendedor a que sistematice sus actividades, porque a veces termina siendo de más y cosas repetitivas. Y entonces está perdiendo tiempo, plata y esfuerzo. Entonces, si nosotros entendiéramos que estos trabajos prácticos o el tema de sistema, que a mí me encanta el tema de sistema, porque yo, si tuviéramos una visión sistémica, cometeríamos menos errores. ¿Por qué? Porque tendríamos una visión global, porque veríamos, che, pero ¿cuáles son las actividades más importantes que realiza mi sector? Mire, los otros días fui a una organización. Impresionante. Ay, pero digo, no puede ser, yo ¿por qué me sigo sorprendiendo? Porque digo, no puede ser que con la tecnología, con gente idónea, se siguen repitiendo actividades de hace 15, 20 años atrás y nadie se puso a pensar que tecnificaron. Sí, pusieron el sistema de confirmación de turnos. Esto era una organización dedicada al ámbito de la salud. No quiero, como estamos en este Zoom, no quiero hablar mal de esta organización, pero resultó ser que hicieron todo un cambio y jamás avisaron a los pacientes. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Digo, eso es un problema de sistema de gestión. Digo, si tuvieran un sistema homogeneizado, tendría que saltar en evidencia que cualquier cambio, además de la confirmación, están los pacientes que vos diste turno en ese día. O sea, digo, y se pierde esfuerzo, la gente se enoja. Y yo digo, qué triste que no lleguemos a dar un servicio como la gente. ¿Sí? Y que le echemos toda la culpa a la pandemia. No, digo, la pandemia no tiene la culpa, es la inoperancia. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, vamos con este punto. A ver, ¿qué pusiste, Constanza? Bueno, puse como metasistema el departamento de comercialización. Después como sistemas puse promoción y publicidad, jefes de ventas, vendedores y community manager. Y después en los subsistemas, que entendí que eran como las actividades, dentro de promoción y publicidad puse campañas, en jefes de ventas puse supervisar el área de ventas, en vendedores puse atención al público y ventas online, y en community manager puse reorganizar pedidos y redes sociales. A ver, ¿qué dice el pueblo? Yo puedo decir lo que puse. Dale. Bueno, metasistema, el departamento comercial, el sistema, el área de ventas, el área de marketing digital, y el subsistema, las tareas o actividades, por ejemplo, en el área de ventas, presupuestos de ventas, área de marketing, venta online. Sí, les digo que está perfecto los dos, ¿eh? No agregaría, pues si quieren le pueden seguir agregando, pero está perfecto, Constanza y Andrea, está muy bien, muy bien. Recuerden que
¿Para qué? A ver, vamos a ir al plano más operativo. ¿Para qué sirve la jerarquía de sistema? Una vez pregunté así en un examen, el alumno dijo, y bueno, porque está dentro del programa y si no, no aprobamos la materia. Bueno, sí, está bien, está bien. Pero ¿para qué sirve en su sentido práctico? Y sirve para, justamente, como decía hace un ratito, para poder organizar y para poder, digamos, coordinar actividades, ¿sí? Las actividades van, acuérdense en que siempre en un sistema tenemos las actividades principales y las actividades que van a apoyar esa actividad principal. Entonces yo digo, por ejemplo, estamos en la UTN, ¿sí? ¿Cuál es la actividad principal? Y el desarrollo, ¿sí? O el dictado de las clases, ¿sí? Siempre daba este ejemplo, antes de la pandemia. Ahora después de la pandemia, pero por ejemplo, ya vamos a ver cómo cambió eso. Ante la pandemia, ¿qué decíamos? Y bueno, llegar a un aula y el aula que estuviera limpia, que estuviera en condiciones para poder dar la clase. Esas son la limpieza, por ejemplo, son actividades de apoyo, ¿sí? ¿Qué ha pasado algunas veces? Yo me acuerdo en algunos años, después eso se fue mejorando, que llegaba a lo mejor a un aula y estaba a lo mejor una materia de ingeniería dando, y entonces yo digo, perdón, el profesor estaba en esta aula, me toca a mí. No, ¿cómo que me toca a mí? Yo tengo acá el horario, y se armaban unos bollos. Entonces me acuerdo el primer año, cuando empecé a trabajar en la universidad, me acuerdo que iba rotando por todas las aulas, iba con los alumnos, no, pero a esta hora eran unos líos, después menos mal que nos fuimos acomodando. ¿Y eso por qué? Es un tema de sistemas. Entonces va de la actividad principal a la actividad de apoyo. Hoy, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el sistema de apoyo? Fíjense que la UTN me facilita, ¿sí? una cuenta para que podamos usar el Zoom, y este Zoom que no se corta, si no tendríamos que estar reutilizando el Zoom gratuito cada rato, cada 40 minutos y ir cortando, ¿sí? Bueno, este es el sistema de apoyo, si no, no se podría dar clases. Sí, bueno, pero podemos hacer Meet, sí, pero Meet no es lo mismo. Bueno, en fin, una serie de cosas. Entonces, la jerarquía, no se lo olviden más. La jerarquía de sistema justamente viene a ordenar cuáles son las actividades, ¿sí?, de mayor responsabilidad y cuáles son aquellas otras actividades que están vinculadas a esa actividad de mayor responsabilidad. A ver, yo voy a hacer una pregunta y el que conteste ya le pongo un punto para el parcial. A ver, no sé si están preparados. ¿Con qué tema está relacionado el tema de los sistemas? ¿Con qué tema de la materia? Ustedes tienen que ahora aprender a relacionar. ¿Con qué tema? Planificación. Con la organización. Con la planificación. Para mí con la planificación y los recursos humanos. Con la organización. Hay un tema. Hay un tema. Con Hay un tema. Fíjense lo que... Hay alguien que dijo una respuesta, está tibia, pero no. A ver. Departamentalización, ¿no? A ver, ¿qué más? A ver. Profe, ¿puede ser con el método? ¿Con qué? Con el método, con lo que nos enseñó del método. Método científico. A ver, ¿qué más? ¿Quién da más? Pero yo que quería regalar un punto para el parcial. ¿Cómo? Lo del ambiente puede ser que nos enseñó que están el sector industrial, los mercados y las empresas. A ver, sigo. Yo no voy a contestar nada porque quiero que ustedes mismos lo saquen. Tienen, a ver, 10 segundos, si no sé cómo se dice en el campeonato, fuera de la copa. ¿Sí? Con el tema de la asignación de las tareas y responsabilidades. A ver, ¿qué más? No puedo decir porque si no te van a sacar ahí nomás la respuesta. Tienen que pensarlo. O sea, quiero que saquen la respuesta, pero quiero que lo hagan razonando. La estructura organizacional. A ver, ¿qué les parece? De lo que van diciendo hasta ahora, las últimas respuestas están más orientadas. A ver, vamos, que quedan 10 segundos. Con el proceso organizativo, profesor. A ver, seguimos. 5. A ver, con algo que hemos dicho muchas veces, que hemos hablado muchas veces. Hay algo muy concreto que lo dije entre líneas cuando expliqué
la jerarquía de sistemas? La unidad de mando, perdón. Organigrama, profe. A ver, ¿qué más? 5, 4, 3, Tipo de 2. ambiente, profe. No, bueno, Profe, miren, ¿saben? Dale, Con el a ver. ambiente interno. Con el control. No sé. No, determinar los... No, nada. Nada. Bueno, ¿saben cuál era la respuesta? ¿Quieren saber cuál era la respuesta? ¿O Sí, se las ¿cuál? dejo? ¿O se las No, dejo no, profe. como una pregunta para el parcial? ¿Podría ser esa pregunta para el No, parcial? profe, no. No. No nos deje con la Diga la respuesta, profe, y que sea una pregunta del parcial. Ah, no, miren, vamos a hacer así. Yo voy a escribir la pregunta y para el jueves que viene, miércoles que viene, me tienen que traer la respuesta. Bueno, ok. Pero no me digan, No, profe. es tal tema, a ver, ¿por qué? Tienen que traer tal tema y por qué. ¿Sí? Si no, esa pregunta va a entrar en el parcial. Así que, por favor, es muy importante esa pregunta. ¿Qué relación guarda el tema de sistemas con algo que hemos visto muchísimo a lo largo de todo este tiempo compartido? ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a la jerarquía de sistemas, yo acá me voy a anotar la pregunta, relación entre jerarquías de sistema con qué tema de la Profe, materia. por último, con los niveles de la organización, ¿no? Tácticos, estratégicos, operativos. Yo no voy a decir nada, ustedes tienen que darse cuenta ahí nomás, pero quiero que lo saquen, así que para el miércoles que viene me traen la respuesta. Bueno, entonces, jerarquía de sistema, ¿sí? Como decíamos, la actividad va de mayor importancia a menor importancia, pero no es que las del subsistema son menos importantes, no quiero decir eso, sino que están enganchadas, concatenadas con las actividades que se desarrolla el sistema y dentro del sistema están concatenadas con las actividades que ya se desarrolla como metasistema. Y muy bien contestó Andrea y Constanza cuando dijeron que el metasistema no es PEN, Sociedad Anónima, sino el Departamento de Comercialización. Si yo en el examen les dijera, bueno, analice la jerarquía de sistema de PEN, Sociedad Anónima, estamos hablando de toda la organización. En cambio, en este caso, es analizar la jerarquía de sistema con relación al departamento. Es como si dijeran, che, mira, venía a analizar el departamento porque acá hay actividades que en la consecución de actividades no van. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Se han quedado sin palabras. Se han Sí, quedado profe, me quedé pensando. anonadados. Y yo que quería entregar hoy un premio. ¿Cómo? Estamos pensando todavía qué respuesta será. Ah, y fíjense qué interesante esta clase porque son clases promocionales, que uno otorga un premio, una promoción. Fíjense qué bueno que es saber decir, bueno, voy a ir a la clase, saber que me otorgan un premio promocional. Está buenísimo. El profe logró que todos habláramos. Sí, muy bien, Pablo, realmente. Porque... Listo, otro punto para Prieto, vamos nomás. Vamos, Prieto, todavía, que cuando te ingresaste, yo digo, fui a mirar la lista y digo, qué raro, porque Abdala no tengo ningún alumno Abdala. Digo, pero qué distraída que soy. Digo, no, pero no tengo alumno. Bueno, muy bien, eso parece un chiste. Lo que hace un punto, profe, ¿no? ¿Cómo? Lo que hace un punto, digo. Lo que hace un punto. Y eso que no... Bueno, ahora voy a redoblar la apuesta. Como no me han respondido, voy a aumentar, voy a poner 3 puntos para el parcial. Voy a aumentar 2 puntos más, o sea, para el miércoles que viene, 2 puntos más, o sea, 3 puntos. Quien conteste esto ya tiene 3 puntos asegurados para el segundo parcial. Cosa que no es menor en estos tiempos, y menos en estos tiempos de pandemia. Bueno, muy bien, entonces,
punto 2 del caso práctico ya estamos totalmente, me imagino que lo han entendido. Vamos al tercer punto. ¿Alguien tiene algo para decir? Marisol Cignani, ¿estás en línea? Ay, cómo la agarré desprevenida, pobrecita. Sí, sí estoy. Justo ¡Ay! estaba viendo el tema de la pregunta que hizo. A ver si me Pero no, sorprendes. A ver si me no. sorprendes. ¿Por qué no? No sé, para mí está relacionado más con el tema de la organización, pero más con el tema de las características. No sé, yo creo que va por, no sé, para mí creo que va por ahí. Bueno, sigan participando, no se me vayan a, por favor, a venir abajo, traten en lo posible, porque miren, si el miércoles no responden esa pregunta, voy a ir sumando los puntos. Bueno, mejor que los sumen y que no los restes. No voy a ir subiendo, porque miren si no se contesta. Está buenísimo esto, no, yo quiero que todo el mundo conteste y que lo entienda. Bueno, entonces, pasemos entonces cuáles son las características que presenta la empresa. ¿Qué pusieron ustedes? Yo puse morfogénesis, porque reduce el 20% del personal y la incorporación del community manager. Ajá. ¿Qué más? Y tensión, al reducir el personal, se genera una tensión en la organización. Bien, bien. ¿Podemos ahí, en las características de los sistemas, plantearnos como en el tipo de cultura? ¿O siempre fue así? ¿Siempre fue una empresa, digamos, con características morfogénicas? No, yo creo que lo sufrió. Se produjo el cambio. Buenísimo. Entonces, podemos decir, inclusive para poder, detallar un poco más, incluyendo al punto 1, se puede analizar la organización, mirarla antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Sí? Antes de la pandemia, ¿qué características podíamos encontrar en la empresa? Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, ¿qué características tenemos? Bueno, que evidentemente es una organización que si llegó a tener el 65% de la participación en el mercado, podemos tener que es una organización homeostática, ¿sí? Porque había un equilibrio antes de la pandemia, ¿sí? Tenía una situación como otra de las características del sistema morfostática, o sea que se preservaba, es más, iba creciendo, pero no en cantidad, sino que iban creciendo en volúmenes de venta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía que llegó a tener el 65% del mercado? Y acá hago una aclaración porque a veces a los alumnos en los parciales se suele confundir. La morfogénesis y la morfostasis tienen que ver con la modificación en la estructura organizacional. O sea, ¿qué significa? Si yo contrato a más personas, ¿sí? Si yo contrato a más personas, ¿sí? Que de pronto tenía, no sé, 100 y después contrato a 20 más, ahí es una situación morfogénica, ¿sí? Positiva. ¿Por qué? Porque aumentó, va creciendo positivamente la empresa. En el caso de Penn sucede lo contrario, que después, con la pandemia, sucede que hay una situación morfogénica negativa. ¿Por qué? Porque hay una desvinculación del 20% de los empleados. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Y como decía la compañera, tensión en el sistema. ¿Sí? Tensión en el sistema. ¿Qué significa? Y bueno, no es lo mismo que se despida
que tengan que empezar a tener estrategias adaptativas para poder sobrevivir en el mercado. Eso produce tensión, y una tensión también negativa en la organización, porque recuerden que nosotros cuando vimos y analizamos el tema de las características de las organizaciones, de los sistemas, en este caso de PEN, dijimos que la tensión podía ser positiva o negativa. ¿Sí? Es decir, te llega un cliente inesperado, ¿sí? Te dice, che, mira, quiero 20.000 bolígrafos. Y bueno, de repente tu capacidad de producción, y es poca. Miren, acá en Mendoza, en General Alvear, el año pasado participaron de nuestra clase. Ustedes saben que hay unos chicos que hacen lapiceras ecológicas con diario. Y en 8 segundos hacen una lapicera. Entonces se les preguntó a los chicos, me acuerdo el año pasado, no es el caso de PEN, pero para que entendamos cómo es la cosa, ¿qué pasaría si les llega un cliente donde les pide, no sé, volúmenes importantes de lapiceras ecológicas y dice, y todavía no estamos preparados? Bueno, dicen, después no saben, porque ellos ¿qué hacen? Reciben cajas de diarios y de papeles, los reciclan y con eso hacen todo en la casa, todo lo que sería el living de la casa, porque todavía no tienen depósito. Ya digo, todo muy a pulmón. Entonces digo, volviendo al caso de PEN, ¿sí? Hay situaciones que pueden ser positivas o negativas. Una situación, vuelvo a decir, morfogénica, negativa, disminución de personal. Si hay un cambio en la estructura. Pero a lo mejor vamos a suponer que la empresa dice, vamos a suponer, ¿no? Que la empresa dice, pese a la pandemia, vamos a inventar el relato. Pese a la pandemia, la empresa siguió vendiendo, y es más, hubo un cambio en el nivel de facturación. Pregunta, ¿ahí es una situación morfogénica? No. No. Escucho 2 no, nada más. No sé si está bien o está mal. No, profe, porque no cambia su estructura. Bien, muy bien. Así quiero que respondan así en el examen. ¿Sí? Estamos hasta acá, esto tiene que quedar clarísimo, clarísimo. Ok, entonces, con respecto a las características del sistema, podemos decir entonces, antes de la pandemia, homeostasis, ¿sí? Morfostasis, después de la pandemia podemos ver una tensión negativa y una morfogénesis. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? ¿Les quedó claro? Quedó claro, profe. Ok. Buenísimo. Entonces, ¿qué más queda? Dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo, perdón? El punto 4. El punto 4. ¿Qué elementos de la estructura organizacional vienen en evidencia en el caso? Bueno, ¿cuáles son los elementos de la estructura organizacional? Ritos, relatos y símbolos. A ver. Los elementos, autoridad, unidad de mando. ¿Qué estructura? Claro. Elementos de la estructura organizacional. No, pero no, esos son, pero está bueno a ver, no está bien que te hayas equivocado, pero está bueno porque muchas veces uno se pega unas confundidas bárbaras. Esos son los ritos, los ritos, perdón, los relatos, el capital narrativo y los símbolos. Recuerden que son las fuentes culturales. ¿Sí? Bien, los elementos de la estructura organizacional, ustedes miren, no se vayan a confundir, doy otro secretito. Normalmente cuando yo les digo a los alumnos en los exámenes finales, bueno, a ver, háblenme de los elementos de la organización, y comienza con la jerarquización, comienza con todo. Una cosa son los elementos de las organizaciones en general, y otra cosa son los elementos de la estructura organizacional. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la estructura organizacional? Entonces, díganlo conmigo, autoridad. Formalización.
Bien, Cadena de mando. bien. Departamentalización. Control. Sí, Cadena de tramo de mando. sí, ya está. ¿Qué más? Faltan 2. Tramo de control. Departamentalización. Sí, ya están. Faltan 2. Tramo ancho, Centralización del poder. Centralización. o descentralización. Sí, las 2, centralización y descentralización. ¿Qué más? Hay 2 que son las primeras. ¿Cómo? Autoridad. Bien, autoridad y especialización. Delegación. Está bien. Dentro de la autoridad se produce, no se olviden lo que dice Richard Duff, que dentro de la autoridad se produce lo que se llama la rendición de cuenta. O sea, yo tengo que rendir cuenta al director de la carrera que ustedes efectivamente rindieron los parciales, reaprobaron, vinieron a las clases, ¿sí? Tengo que rendir cuenta. ¿Cómo rindo cuenta? Contándole, uy, no, mira, no se ven los alumnos, son maravillosos. Bueno, sí, está perfecto, pero necesito un comprobante de que son maravillosos. ¿Cuál es el comprobante maravilloso? Y las actas, ¿sí? Que antes de la pandemia, las hacíamos ahí y no salían de la universidad. Estaba prohibido llevarse las actas a la casa. Hoy nos la mandan, ¿sí? Confiando en que nosotros vamos a hacer en tiempo y en forma ese acto público. ¿Mm? Y es más, van nuestras firmas digitalizadas, también confiando que la entidad que lo recibe no va a usufructuar de nuestra firma, sino que acredita que los alumnos que son maravillosos está expresado en el papel que también son maravillosos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la estructura organizacional que figuran en el caso? Yo lo puedo leer, profe. No sé si... Dale. Sí, genial. Con respecto a la autoridad, tenía dudas. Cuando habla de los directivos, son los que se encargan de supervisar las áreas, ¿eso estaría bien como autoridad? Sí, claro. Si tiene autoridad, no es que te dicen los supervisores, están tan atareados que no saben, bueno, ahí se está hablando de que hay una autoridad. Después puede ser que en la gestión uno observe de que, y bueno, pobre, no les da para otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? O lo estoy matando, pobres directivos de PEN. Pero es para que se vea que yo puedo tener autoridad que me confiere la organización, pero después ser un desastre en la gestión. O al revés, la autoridad competente me legitima, ¿sí?, nuestro cargo de docente y somos magníficos. Bueno, eso es como una consecuencia. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Puse la departamentalización. Sí, muy bien. La organización está integrada por diversas áreas. Perfecto. Puse especialización y acá quería hacerle una pregunta. Sí. Siempre que hay departamentalización, ¿se entiende que hay una especialización? Por lo que cada área realiza tareas específicas o Mira, no necesariamente. esa pregunta una vez se hicieron en un congreso. Y hay una zona gris. En principio te digo que sí. ¿Por qué? Porque se supone que si no hubieran departamento, por ejemplo, si no hubiera el departamento de recursos humanos y termina siendo que el departamento de administración resuelve todo, entonces quiere decir que hace actividades que no son de per se administrativas, son de otra área, pero las termina haciendo porque no están subdivididas esas tareas. La subdivisión de las tareas trae consigo la especialización. Si yo te pregunto, ¿cuál es la consecuencia del estudio de tiempo y movimiento de Taylor? ¿Sí? Desde una visión tayloriana, diríamos que justamente es la división de tareas y la jerarquización. La división de tareas significa que yo mi tarea me voy a volver especialista. ¿Por qué? Porque hago esa tarea en forma repetitiva y continua. ¿Sí? Estamos hasta acá desde una visión sistémica y teóricamente
no siempre la departamentalización va de la mano con la especialización. Pero bueno, en las grandes organizaciones evidentemente, mira, anoche estaba con una empresa que vino a mi clase, donde tienen un sistema, pero maravilloso, un sistema de un software que desde la atención al cliente hasta que el cliente recibe el producto, sabe todo, hasta qué hora le va a llegar el camión a su empresa. Esto es maravilloso. O sea, digo, ¿es un software especializado? Sí. ¿Pasa por la departamentalización? Sí, porque pasa por el departamento de finanzas para dar el ok si hay stock y si el cliente tiene capacidad de pago, si no, no te venden. ¿Sí? Pasa por el área de fabricación y te dicen cuánto material queda para producir la cantidad que como cliente necesito. Pasan por el área de logística para saber y ver que el camión ya esté casi en la puerta para ser cargado y es más, recibo yo como cliente una ubicación donde me dice a qué hora salió, dónde está en estos momentos y a qué hora llega. Fantástico. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Pero está correcta tu pregunta. Entonces sería correcto poner que hay especialización en este Claro, caso. cuando hay, casi te diría, sí, en línea general, cuando hay departamentalización, hay especialización. ¿Por qué? Porque se supone que cada departamento va a tener tareas más segmentadas acorde a esa área y no la va a hacer una vez cada tanto, la va a hacer repetitiva, cada departamento va a llegar a un punto que el costo de aprendizaje es mínimo, aunque siempre hay rotación de gente. ¿Se entiende hasta acá? Claro, no tendría mucho sentido la departamentalización, si no. Y claro, porque vos, ¿por qué departamentalizás? Y departamentalizás para ordenar las tareas, para no concentrar todo y no tener una estructura chata, ¿sí? Una estructura plana, donde la persona tiene que hacer todo, compras, ventas, pago, busca de cliente, o sea, llega a estar imposible. Entonces, ¿qué es lo que te hace un tramo de control corto? Y que vos tengas áreas y que, che, mira, la parte de finanzas te encarga vos, Constanza. Vos, Germán, y bueno, vos te vas a encargar en la parte de sueldo, licencia, no sé, ausentismo en el día porque la gente se te enfermó, no sé, quejas. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene el caso? Tiene autoridad, ¿sí? Tiene especialización, departamentalización funcional, porque están las áreas. Y la pregunta que les hago, ¿qué tipo de tramo de control tiene? ¿Corto o largo? Creo que corto, pero Ah, por la estructura de la organización. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo tenemos una estructura plana? Cuando tenemos pocos niveles. ¿Sí? Cuando tenemos una estructura corta, tenemos muchos niveles. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá? ¿Les quedó claro el trabajo práctico número 9? Profe, ahí también se puede nombrar la centralización como, Sí. como un elemento. Sí. Sí, porque inclusive, fíjate que ahí los directivos no convocan a los gerentes de áreas para saber cómo hacer. Te dice, cada uno arréglese como puede. Hay una Claro, centralización. Sí. Sí. Bueno, ¿quedó claro entonces para todos cómo es el trabajo práctico número 9? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien. Muy bien, entonces, vamos al trabajo práctico número 10. ¿Sí? Pero, Hacemos la... profe, hasta el punto 5. ¿Cuál era? Perdón. Ya se entusiasmó. ¿Qué aspectos de la empresa PEN aplicaría la visión de Taylor e indique qué tipo de supervisión presenta el caso? Ah, muy bien. ¿La supervisión es tenida en cuenta la visión de Taylor o la de Fayol? Ah, muy bien. ¿Y qué contestaron? Le digo que contesté.
para mí tiene una visión más hacia Taylor, porque cada miembro debe atender sus funciones específicas, como que está como muy... trata de reducir los tiempos y los costos, eliminó los productos que no eran rentables, hubo una clasificación de los productos también, el único rentable, por eso me pareció que era más de Taylor. ¿Algo más? No. La división de tareas. Bien. Ah, la división de tareas, claro. Bien. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Profe, en la otra parte de la pregunta dice si la supervisión es teniendo en cuenta la visión de Taylor o de Fayol. Todo se relaciona con Taylor, digamos, ¿no? No todo. Ahora vamos a ver. Yo no alcancé a hacer esa parte, por eso le pregunto, para Está saber bien, cuál es no la todo. respuesta correcta. La respuesta correcta sería, la primera parte está muy bien, lo que decía Andrea, ¿sí? Que es una visión, digamos, taylorista en su modo de gestionar, ¿sí? ¿Qué significa un modelo taylorista? Donde hay tiempos de producción estandarizados, ¿sí? Y que hay que ir cumpliendo. Fíjense cómo son los presupuestos, la planificación, cómo son los puntos de venta, son del sistema tayloriano. Ahora, cuando nosotros normalmente hacemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la supervisión de Taylor y la supervisión de Fayol? También es muy importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la supervisión de Taylor, ¿sí? Estamos diciendo que un operario recibe órdenes de distintos capataces, ¿sí? Que era en su momento capataces. No estamos, es como para entender la lógica desde Taylor, ¿sí? Para Fayol, la supervisión es distinta, porque ¿cuál es, o mejor dicho, dentro de los 14 principios que plantea Fayol, hay uno que es fundamental, que es el principio de la unidad de mando. ¿Qué significa ese principio de la unidad de mando? Y significa que cada uno, ¿sí? Que cada uno digamos, de los operarios va a recibir órdenes de acuerdo a una sola persona, no de distintos capataces como en la visión de Taylor. Entonces enganchamos la pregunta que hacíamos del práctico. La visión de Taylor en función de las tareas. Ahora, la supervisión es una supervisión fayoliana. ¿Por qué? Perdón. Ay, perdón. Ay. Bueno, ¿por qué una supervisión fayoliana? Salud, ay, gracias. Porque en realidad, fíjense lo que dice el supervisor. Cada área debe arreglarse, no dice, bueno, llamen al especialista, el especialista va a ir pasando por los distintos áreas para ver cuál es el problema y los operarios o los que están van a cumplir órdenes de los distintos jefes. No dice, ¿sí? Entonces, hay una supervisión de Fayol por el principio de la unidad de mando. ¿Qué significa la unidad de mando? Y que yo no respondo a 8 personas, respondo a una sola persona. ¿A quién? A mi inmediato superior. Es como si yo dijera, che, yo tengo que responder a todos los directores de carrera. No, a uno solo. ¿A cuál? Al nuestro. Hay un principio de autoridad escalar, que es aquella persona que tiene, ¿sí?, una autoridad no es que somos superiores, sino que en cuanto a la responsabilidad es en mayor jerarquía de las tareas que yo desempeño. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, gracias. Entonces, espero que quede súper claro que si es la supervisión, supervisar,
No es la tarea de realizar. Una cosa es que yo realizo la tarea, ¿sí? Y fabrique virome, y otra cosa es que me estén supervisando. La supervisión es funcional, digamos, de fallo. Y otra cosa es la realización, la fabricación. Tengo que cumplir un tiempo. Me vuelvo especialista porque permanentemente, no sé, pongo el tubo y pongo el capuchón y paso al siguiente virome, y así sucesivamente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Buenísimo. Entonces, algo más, no queda otro punto, ¿no? ¿Estamos bien con el trabajo práctico 9? No, No, ahí profe. terminó, profe. Yo le marco la agenda. No, sí, por favor, porque mira, si no se me hacen unos líos que ni te digo. Ok, entonces, trabajo práctico 9, terminado, entendido de maravilla, todos están tomando apunte y todos lo saben súper bien. Bueno, pasamos al trabajo práctico número 10. ¿Alguno lo hizo? No, ¿verdad? Ya veo que alguno dice que había que hacerlo. Bueno, no se preocupen porque no había que hacerlo, íbamos a intentar hacerlo ahora, pero no importa, yo les presento en qué se basa este caso, ¿sí? Este caso, como todos los casos que estamos viendo, son todos casos reales, ¿sí? No es un caso inventado, esto es un caso, pero bueno, como no se puede poner el nombre de la empresa, pusimos XX Sociedad Anónima, ¿sí? Bueno, fíjense que este caso tiene ya 4 años, o sea que habría que preguntarle ahora qué ha pasado con la pandemia, pero bueno, esto está situado antes de la pandemia, ¿sí? Entonces dice, es una empresa familiar mendocina que cuenta con 30 empleados en actividad, ¿sí? Bueno, entonces dice quién es el socio, socio fundador, y concretamente esta empresa se dedica justamente a la venta de comercialización de colchones, ¿sí? Tienen varias marcas, de los cuales una de las marcas opera en San Luis, ¿sí? Y en la empresa pasada pasa por distintas etapas, ¿sí? Y lo que a nosotros nos interesa analizar es justamente una de las líneas de producto. Como les decía, la empresa AA está ubicada en San Luis, luego se encuentran otras marcas que trabaja la empresa como BB, DD y CC, ¿sí? Bueno, básicamente BB y CC son marcas propias con características de precios prácticamente bajos, ¿sí? Mientras que estamos hablando que la marca AA es una marca premium, ¿sí? Bueno, ahí hay varias cuestiones que es importante, donde uno de los elementos que dice es que el crecimiento, escuchen esto, el crecimiento del sector es elevado. ¿Por qué? Entonces ahí explica, porque en realidad el comportamiento de los colchones es inelástico, o sea que por más que aumenten el precio, es un bien sumamente necesario, a no ser que vivamos en China o en Corea, que con una colchita en el piso está fantástico. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas que quieren hacer? Bueno, ¿qué pasa? Como ellos trabajan con el sistema de just in time, o sea, de producir y de entregar a medida que van, digamos, teniendo los pedidos, ¿sí? No tienen problemas en el abastecimiento, ¿sí? Pero hay una cuestión que es el tema de las materias primas, que ahí van a tener que analizar. Bueno, ¿qué más tiene? La empresa tiene barreras de salida, ¿sí? ¿Qué son las barreras de salida? Ustedes saben que Michael Porter en los años 60
hablaba de barreras. ¿Qué son las barreras? Y bueno, las barreras son impedimentos. A veces hay barreras de entrada que hace que las empresas difícilmente puedan operar en un mercado, ¿sí? O barreras de salida, cuando no hay posibilidad de salir de ese mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se generan guerras de precio, bueno, y ustedes saben, como dice Philip Kotler, que es más caro salir del mercado que permanecer en el mercado. Bien, bueno, da esas características. La verdad que el caso es uno de los casos un poquito más largo, pero es muy rico el caso. Van a ver ahí que esta empresa, la empresa XX Sociedad Anónima, es una empresa que se ha especializado en el tema de colchones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ofrece una amplia línea de productos con distintas calidades y obviamente distintos precios. O sea, una empresa que logra, así como dijimos, que tenía AA, BB, CC y DD. Bueno, ¿qué más tenemos? Así tenemos que en realidad hay un modo de operar en el mercado que se llama estrategias push, donde se trata de lograr dentro de ese canal de distribución mayor atracción. Eso así que ustedes lo van a poder ver perfectamente. Después la empresa, por ejemplo, otra característica que tiene es que la empresa tiene un liderazgo vertical, ¿sí? ¿Esto qué significa? Liderazgo e integración vertical, que tiene no solo los colchones, sino que tiene todo lo que sería la antesala de ese producto, o sea, vendría a ser los resortes, el plástico, envoltorio, o sea, tiene todos los elementos que va a servir para poder producir el producto que luego va a vender. Entonces, ¿qué es lo que pedimos básicamente en este caso, que ustedes ahí ya van a ver que es bastante largo? El diagnóstico de la empresa. Ahí en el diagnóstico no se olviden de, ya que ahora ustedes han visto el tema de ambiente, sistemas, si se animen a hacer como un repaso de todo lo que han visto, es muy bonito, porque entonces ustedes así pueden tener un paneo, si che, un diagnóstico, y mira, tiene este ambiente, tiene este tipo de cultura, tiene un proceso digamos, de planificación más centralizado, más descentralizado. Bueno, estoy dando un ejemplo para que se vea de qué manera pueden hacer el diagnóstico, ¿sí? Bueno, acá también piden el tema de la jerarquía de sistemas y las características de los sistemas, ¿sí? Luego también acá se pide los elementos de la estructura organizacional. Y en el cuarto punto, ¿sí? Pide o se solicita cómo relacionaría la teoría de la administración científica con el caso. ¿Cómo relacionaría la administración científica con el caso? Así que bueno, esto estaría bueno que lo puedan hacer, ¿sí? Que lo puedan efectuar, ¿sí? Teniendo en cuenta un poquito todas las características que se presentan. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas con relación a esto? No, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, yo lo que voy a hacer ahora es pasar asistencia y si no tienen nuevas dudas, nos quedamos digamos, con la que puedan hacer realmente. Les pido que puedan hacer la resolución de este trabajo práctico número 10. Y les dejo entonces la pregunta que, como digo, se redobla el puntaje para la próxima clase. ¿Qué relación existe entre la jerarquía de sistemas y uno de los temas que hemos visto en particular? ¿Cómo? ¿De qué manera se relaciona? ¿Por qué se relaciona ese tema? ¿Dónde entra la relación de ese tema? ¿Estamos hasta acá? Profe, una pregunta antes de que empiece a tomar asistencia. Recién me había nombrado el número de
página donde estaba la parte de cultura débil, fuerte. ¿Se acuerda? ¿Me puede decir? ¿O de qué autor? La página parte que 13. estaba- No, la Ajuste. página 13 fue un chiste que te hice. Ah, yo pensé que estaba diciendo en serio. No, Bueno, ¿de qué porque como autores? digo, porque eso te dije, busca en tus apuntes, que seguramente lo debes de tener ahí en la página 13, pero no. Eso creo que estaba en el código 8317. Ah, sí, exacto, eso sí es verdad. 19. Perfecto. ¿Cómo? Bueno, ¿estamos Listo, hasta gracias. acá? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ok, les tomo entonces asistencia. Si no tienen alguna otra duda. Entonces, Arias Mauricio, ¿vino? Bueno, entonces ausente. Presente, Bustos, profe. ay, es que, perdón. Bustos, José Luis. Canone Aldana, sí vino, me parece que yo la vi. Presente, profe. Muy bien, ya los que vayan nombrando ya pueden retirarse, no hay problema. Y buen fin de semana, nos vemos, vayan estudiando, por favor. Gracias, buen fin de. Chao, hasta luego. Coria Mariela. Presente, profe. Ok. Chacón Alba. Bueno. Martínez Leonel. Yo lo vi a Martínez Leonel. Macarena. Presente, vino- profe. Está bueno, chao, hasta luego. Acá estoy, profe. Muy bien. Martínez Magalí. Ella abandonó, profe. ¿Por qué? Magalí, Ay, ay. hace poquito. Ay, qué macana. Buah. Maturano Mauricio, estás. Presente, profe, muchas Bien. gracias. A vos, Ezequiel también estaba porque habló en un momento, Andrea también, Palmero está, Pedernera Lucía está. Presente, profe, buen fin de. Chao, hasta luego. Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, Gracias. profe, buen fin de. Chao, hasta luego. Peralta Torres Facundo, estás. Pereira Sofía. Presente, profe. Muy bien. Pérez Agustina. Pérez Luciana. Ponce Raquel. Prieto Pablo Vino. Presente, profe. Chao, hasta luego. Quinteros Martín. Quiroga Martín. Vino. Reynoso María Belén estaba. Yo la vi. Sí,